¿Existen decisiones que cambian el curso de una vida para siempre? Esta es la historia real de uno de los empresarios más poderosos de Latinoamérica, quien decidió poner a prueba la honestidad de sus empleados haciéndose pasar por un cliente común. Lo que comenzó como un simple test de calidad se convirtió en el descubrimiento más devastador de su existencia. Una revelación tan impactante que destruyó no solo su confianza en los negocios, sino también los cimientos de su vida personal. Prepárate para conocer una historia que desafía toda lógica y que te hará cuestionar en quién realmente puedes confiar. Roberto Mendoza había construido su imperio desde cero. A los 58 años, era dueño de una cadena de concesionarios de automóviles de lujo que se extendía por toda América del Sur. Desde su oficina en el piso 45 de una torre de cristal en Sao Paulo, controlaba cada aspecto de un negocio que facturaba más de $500 millones anuales. Pero Roberto tenía una obsesión: la excelencia en el servicio al cliente. Durante meses había recibido quejas sobre el trato en algunas de sus sucursales. Los reportes llegaban esporádicamente, pero todos apuntaban a lo mismo: falta de profesionalismo, demoras inexplicables y, lo más preocupante, clientes que se marchaban sin comprar tras experiencias desagradables. Roberto sabía que su reputación estaba en juego. Una mañana de abril, mientras revisaba los números de ventas, que mostraban una caída del 15% en la región metropolitana, tomó una decisión que cambiaría todo. Se haría pasar por un cliente común y visitaría personalmente sus concesionarios. Nadie, absolutamente nadie, sabría su verdadera identidad. Roberto planificó cada detalle. Cambió su vestimenta elegante por ropa sencilla, usó lentes sin graduación y modificó su peinado. Incluso practicó un acento diferente y frente al espejo. Su plan era simple: llegar como un potencial comprador de clase media y observar cómo lo trataban. La primera parada sería la sucursal de Vila Madalena, dirigida por Carlos Herrera, uno de sus gerentes más antiguos y en quien más confiaba. El concesionario de Vila Madalena era uno de los más importantes de la cadena. Ubicado en una avenida principal, exhibía los vehículos más exclusivos de la marca. Roberto llegó una tarde de viernes, fingiendo ser un contador interesado en comprar su primer automóvil de lujo. Lo que presenció lo dejó helado. Carlos Herrera, el gerente en quien había depositado su confianza durante 8 años, no solo lo trató con desdén, sino que presenció algo mucho peor. Mientras esperaba ser atendido, Roberto observó cómo Carlos manipulaba los precios según el cliente. A una pareja joven les inflaba el costo en un 30%, mientras que a un hombre mayor y bien vestido le ofrecía descuentos que no existían en los manuales de la empresa. Pero lo más grave vino después. Roberto siguió a Carlos hasta su oficina y desde el pasillo escuchó una conversación telefónica que lo paralizó. Carlos estaba coordinando la venta de vehículos a precios por debajo del costo, recibiendo comisiones en efectivo de clientes específicos. Era un esquema de corrupción que llevaba años operando bajo sus narices. Roberto documentó todo con su teléfono móvil. Tenía evidencia suficiente para despedir a Carlos y presentar cargos criminales. Sin embargo, decidió continuar con su actuación para descubrir qué tan profunda era la corrupción. Pidió hablar con el gerente para negociar la compra de un vehículo de gama alta. Lo que Carlos le dijo a continuación cambió todo. ¿Qué opinas sobre lo que has visto hasta ahora? ¿Crees que Roberto debería haber revelado su identidad inmediatamente? ¿O fue correcta su decisión de continuar investigando? Déjanos tu opinión en los comentarios. Carlos recibió a Roberto en su oficina con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Durante la conversación sobre el vehículo, Roberto notó algo familiar en el escritorio de Carlos. Una fotografía que lo hizo temblar. Era una imagen de Carlos en una playa tropical, pero no estaba solo. A su lado, sonriendo y abrazándolo íntimamente, estaba Elena, la esposa de Roberto. Roberto sintió como si el mundo se detuviera. Elena, la mujer con quien había compartido 22 años de matrimonio, la madre de sus 2 hijos, aparecía en esa fotografía en una pose que no dejaba lugar a dudas. Mientras Carlos hablaba sobre financiamientos y garantías, Roberto luchaba por mantener la compostura. Con la sangre helada, Roberto logró dirigir la conversación hacia temas personales. Carlos, creyendo que hablaba con un simple cliente, comenzó a presumir sobre su nueva relación. Habló de una mujer casada con un empresario exitoso, de los viajes que hacían juntos cuando el marido viajaba por negocios
y de cómo ella le había contado detalles íntimos sobre la vida de su esposo. Roberto descubrió que Elena no solo lo engañaba, sino que había estado compartiendo información confidencial sobre su empresa. Carlos sabía sobre fusiones planeadas, nuevas inversiones y estrategias comerciales que solo Elena podía conocer. La traición era doble, personal y empresarial. Durante 40 minutos que se sintieron como una eternidad, Roberto mantuvo su papel mientras internamente se desmoronaba. Carlos llegó al extremo de mostrarle mensajes de Elena en su teléfono, riéndose de comentarios despectivos que ella hacía sobre su propio marido. Queremos agradecerte enormemente por permanecer con nosotros hasta aquí. Esta historia apenas está comenzando y te aseguramos que lo mejor y más impactante está por venir. Roberto salió de la oficina de Carlos con la excusa de que necesitaba consultar con su esposa sobre la compra. Durante el viaje a casa, su mente era un huracán de emociones: ira, traición, dolor y una necesidad urgente de confrontar a Elena. Sin embargo, decidió actuar con la misma frialdad calculada que había usado para construir su imperio. Esa noche, Roberto actuó como si nada hubiera pasado. Cenó con Elena, preguntó por su día y hasta bromeó sobre algunos temas triviales. Elena, completamente ajena a que su doble vida había sido descubierta, mantuvo su fachada de esposa devota. Incluso mencionó que había pasado la tarde de compras con amigas, la misma tarde en que Roberto había visto evidencia de su presencia en el concesionario. Durante los siguientes días, Roberto contrató discretamente a un investigador privado para documentar completamente la relación entre Elena y Carlos. Los resultados fueron devastadores. La aventura llevaba 2 años. Habían viajado juntos en múltiples ocasiones utilizando dinero robado de la empresa. Y Elena había estado pasando información que Carlos usaba para manipular decisiones comerciales. La traición era doble, personal y empresarial. El punto de quiebre ocurrió un domingo por la mañana. Roberto había preparado meticulosamente cada detalle. Citó a Elena en su estudio, donde había dispuesto todas las evidencias: fotografías, extractos bancarios, registros telefónicos y documentos que probaban el robo de información empresarial. Cuando Elena entró al estudio y vio todo desplegado sobre el escritorio, su rostro se transformó completamente. La mujer que Roberto había amado durante más de 2 décadas se convirtió en una extraña. No hubo lágrimas, no hubo arrepentimiento. En su lugar, Elena mostró una frialdad que Roberto nunca había visto. La reacción de Elena fue lo más impactante de toda esta historia. En lugar de negar o pedir perdón, se mostró desafiante. Le dijo a Roberto que llevaba años sintiéndose invisible en su matrimonio, que él estaba más casado con su empresa que con ella, y que Carlos la hacía sentir viva nuevamente. Pero lo más hiriente fue cuando Elena reveló que había estado esperando el momento perfecto para pedirle el divorcio y quedarse con la mitad de todo lo que habían construido juntos. Roberto, manteniendo la compostura que lo había caracterizado en los negocios, le presentó un ultimátum. Elena tenía 24 horas para romper toda relación con Carlos y comprometerse a reparar su matrimonio, o enfrentaría no solo el divorcio, sino también consecuencias legales por el robo de información empresarial. Elena eligió irse esa misma noche. La venganza de Roberto fue tan calculada como había sido la traición en su contra. Despidió a Carlos inmediatamente y presentó cargos criminales por fraude y malversación. La evidencia era tan contundente que Carlos fue arrestado en menos de una semana. Pero Roberto no se detuvo ahí. Utilizando sus conexiones en el sector automotriz, se aseguró de que Carlos nunca pudiera trabajar nuevamente en la industria. Cada puerta se cerró para él. Mientras tanto, en el proceso de divorcio, Roberto había protegido sus activos de tal manera que Elena solo recibió lo mínimo establecido por ley. Pero la verdadera transformación de Roberto no fue en su venganza, sino en su perspectiva de vida. La experiencia lo había cambiado profundamente. Decidió vender la mayoría de sus negocios y dedicarse a proyectos filantrópicos. Se mudó a una casa más pequeña, comenzó a viajar por placer en lugar de por negocios, y por primera vez en décadas aprendió a confiar nuevamente. 2 años después, Roberto conoció a María, una psicóloga que trabajaba en una de sus fundaciones. Esta vez no hubo secretos desde el primer día. Roberto le contó toda su historia, y María le ayudó a sanar las heridas que la traición había dejado en su alma. La historia de Roberto Mendoza nos enseña que a veces las pruebas más difíciles de la vida llegan de donde menos las esperamos.
pero también que es posible reconstruirse después de la devastación total. Su decisión de hacerse pasar por cliente para probar la honestidad de su empleado reveló una traición que cambió su vida para siempre, pero también le dio la oportunidad de redescubrirse a sí mismo. Esta increíble historia nos hace reflexionar sobre la confianza, la lealtad y las consecuencias de nuestras decisiones. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Roberto? ¿Crees que su venganza fue justificada o debería haber manejado la situación de manera diferente? ¿Has vivido alguna situación de traición similar en tu vida personal o profesional? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer sus perspectivas y experiencias. Si esta historia te impactó tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal para no perderte más relatos reales que te mantendrán al borde de tu asiento. Y si quieres conocer otra historia igual de impactante, no te pierdas nuestro próximo video, donde revelaremos el escándalo que involucró a un político y un secreto familiar que cambió la historia de un país entero. Te aseguramos que no podrás dejar de verlo. Hasta la próxima historia.